Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim. Nos encontramos en Jueves de Estudio, donde la historia y la arqueología se encuentran para resolver paradigmas milenarios, históricos y culturales. Aquí en Orígenes de nuestra alma, con el licenciado en Teología Carlos Andrés Hernández Valencia. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Hoy el tema se llama las sinagogas en tiempos de Jesús. Ok, pero antes de llegar a los tiempos de Jesús, nos toca hablar de qué es la sinagoga y en qué año se empezó la sinagoga. Bueno, como vimos el jueves pasado, mis amados, con el invitado, el licenciado Cristian Ospino, en su exposición de los 400 años del silencio, en el regreso de los judíos del cautiverio babilónico en el año 516 a.C., el sacerdote y escriba Esdras hace reformas basadas en la lectura comunitaria de la Torá. Si usted tiene tiempo, puede ir a leer en Esdras capítulo 7, el capítulo 10. Se encuentra esta historia, ok, perfecto. Y también el gobernador de Judá, Zorobabel, comienza a reconstruir el templo, y luego el rey Artajerjes le encarga a Nehemías las murallas y reorganiza la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Todo esto es muy importante para entender los nuevos cambios, como las escuelas de instrucción rabínica, o lo que llamamos las sinagogas, ¿sí? Las sinagogas en el hebreo es Beit Knesset, que significa la casa de la asamblea. Es el lugar definitivamente donde se va a reunir el pueblo de Dios, ¿sí? Donde va a estar la asamblea. Un lugar que se pensó aparte del templo de Jerusalén para que pudiese reunir e instruir el pueblo judío desde temprana edad, ¿sí? Hay registros que se cree que los judíos son desde los 5 o 6 años instruidos y llevados a la escuela del Beit Knesset, ¿cierto? La casa de la asamblea. Ok, entonces desde los 6 años o 5 años para algunos otros libros históricos, se cree que los niños judíos comienzan a ser instruidos en la palabra de Dios. Ok, continuando con la historia entonces, la destrucción del reino del norte de Israel, la pérdida de las 10 tribus en el 722, posterior, llevado por los asirios, ¿cierto? Y luego la dispersión del pueblo judío en el año 586 a.C., les obligó a los judíos realmente replantearse como identidad comunitaria. Allí nacen las sinagogas. Si alguien algún día le pregunta ¿en qué año se cree que nacieron las sinagogas? Realmente nacieron en el exilio babilónico, en su llegada de nuevo a Jerusalén. Ok, entonces las casas de la asamblea es el lugar en donde se va a reunir el pueblo de Dios, en este caso los judíos que vinieron de la diáspora. Ok, se pueden llegar a fabricar en este contexto a partir de 10 judíos ancianos en que se encuentren en cualquier ciudad. Si alguien va a hacer una sinagoga, no sé, puede ser en España, en Estados Unidos, en Colombia, en México,
por lo menos tienen que haber 10 judíos, ¿sí? Y entonces los judíos creen que donde oran más de 10 personas juntas puede ser un espacio designado para este. Entonces el solo reunirse ya se transforma el lugar de cemento en un lugar sagrado. No se requieren de rituales. Es algo parecido como en el contexto de nosotros, como la iglesia, donde hayan, dice el Señor, 2 o 3 en mi nombre, Él dice que ahí está la iglesia. Entonces este concepto es un poco parecido. Entonces la sinagoga no solo reúne al pueblo para la oración y la plegaria, ¿cierto?, sino que también une al pueblo a ser un solo pueblo, una sola nación. Allí las personas se unen y se conectan entre sí, una verdadera hermandad de la lealtad. Ok. No solo es una conexión espiritual, mis amados, sino incluso una conexión material. Una conexión material como ayuda mutua en todos los sentidos. Esto todavía se ve en el ahora del pueblo judío, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, un judío llega a un país o a una ciudad, realmente lo primero que hace es presentarse al rabino de la comunidad, de la sinagoga, ¿sí? Entonces, él averigua el oficio de la persona, y con los oficios que hay allí de los otros judíos lo comienza a ubicar, si realmente no tiene cómo colocar una empresa desde cero. Algo particular también de la sinagoga es que cuando asisten se ubican en grupos de oficios que desempeñan cosas iguales o parecidas. Por ejemplo, los plateros se reúnen entre ellos en la sinagoga, están cerca. Los herreros entre ellos, los carpinteros entre ellos, los sastres entre ellos, los carniceros, los zapateros, etcétera. Entonces, hoy en día, como yo dije ahorita y acabé de informar, cuando un judío llega a una ciudad, llega primero buscando el rabino de la sinagoga para recordarles, y dice su trabajo para ver quién del pueblo les brinda ayuda, mientras emprende su propia empresa con diezmos del pueblo y ofrendas. Es un pueblo muy unido en este sentido, mis amados. Creo que nosotros, los cristianos, debemos de aprender bastante de ellos. Ok. Entonces, esta verdadera unidad los ha hecho sobrevivir por milenios, y en sus oraciones matutinas ellos declaran el mandamiento positivo de amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo encuentra usted en Levíticos capítulo 19, versículo 18. El texto dice: no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Dice directamente. Jesús hizo una interpretación más alegórica del texto de Levíticos 19, 18. Eso se le llama un midrash, que es un tercer nivel de interpretación del pardes judío de hermenéutica. Bueno, no sé si ustedes han visto esta charla que se dio. Esta está ahí en el canal para los que la quieran ver, ok. Entonces, volviendo al tema de la sinagoga, ella entonces definitivamente va a ayudar y va a preparar al pueblo judío, la sinagoga, el lugar de encuentro, el lugar de reunión, sí. Va a preparar al pueblo judío a estar más unido en sus liturgias, ¿sí? Amor, ayuda mutua entre ellos. Hay que tenerlo muy en cuenta, mis amados, ok. Entonces, este sería el lugar, ¿qué? La sinagoga, donde llevarían a sus hijos recién nacidos a circuncidar, ¿sí?, en países lejanos de Jerusalén. Ok. También allí se prepararían en el primer conocimiento de la Torá, como les acabamos de informar, desde los 5 o 6 años. Y a los 13 años serían los varones hijos
de los mandamientos, así se le llaman al jovencito o al adolescente ya que pasa a la edad de adulto. Para el judío no es a los 15, a los 16 o a los 18, como es aquí en Latinoamérica, no, para ellos es a los 13 años. O sea que el varoncito ya pasa la adolescencia a ser varón a los 13 años, ok. Entonces, a eso se le llama el bar mitzvah. Allí se le hace una presentación en la sinagoga, el cual se le va a dar un talit, en el cual el talit representa un manto de oración que simboliza la entrada del joven a la adultez, siendo ahora responsable de guardar los 613 mandamientos o misbot, ¿sí? Ahora, el talit, yo por acá tengo uno, vamos a ver si me da de pronto la cámara allí, ¿cierto? Aquí hay 8 nudos, se encuentra 8 nudos, ¿cierto? En las 4 puntas del talit. Hay 8 hilos, ¿cierto? 5 nudos, los cuales representan los 613 mandamientos de la Torá, ¿cierto? Esto los judíos lo besan cuando están orando, ok. Entonces, ahí en lo que acabé de mostrar, mis amados, se representa la gematría, los 613 mandamientos y el nombre de Dios. Cada vez que se va a hacer un nudo en los flecos, existe la numerología 10, 5, 6 y 5, lo que representa el nombre del tetragramatón, que es Yod-Hep, Vav-Hep. Ok, continuemos. También en la sinagoga se casarían los judíos de la diáspora, ¿sí? Y el rabino va a oficiar la ceremonia delante de testigos y de la familia de ambos, con la lectura de la ketubá, o lo que se llama el contrato matrimonial, que son los derechos y obligaciones conyugales. Ok, ¿qué más se hace en la sinagoga? Ya hemos visto que es una escuela de estudio desde los 5 o 6 años para el niño judío. Se practica, ¿qué más? El bar mitzvah, ¿cierto? Y ahora también se casan los judíos, también es un lugar donde se va a utilizar para hacer la ceremonia, ok. Y por último, el judío que fallece, mire que es todo el proceso de la vida del judío en la sinagoga. Y por último, el judío que fallece, a comparación de muchos cristianos, no se lleva a la sinagoga en un servicio funerario, ¿sí? No es permitido, la ley judía no lo permite, la halajá, sino en otro lugar para recitar plegarias y salmos, especialmente en la casa del difunto. La séptima línea más cercana al difunto tienen 7 días para hacer esto, para recitar salmos y para hacer plegarias, ¿sí? Eso es lo que se le llama duelo. Después de esto, sí, en la sinagoga se pueden hacer y oficiar plegarias y salmos recordando al difunto por un año, ok. Idealmente, cuando hay un difunto, mis amados, un difunto judío, hay que enterrarlo el mismo día. Eso lo recordamos con nuestro Señor Jesucristo, realmente en un cementerio judío. Entonces, en la sinagoga sí se hacen plegarias del difunto, pero por 7 días, como lo acabé de informar, se van a hacer es en la casa donde vivió el difunto, ok. Volviendo al tema, hemos hablado entonces de la sinagoga como lugar de estudio, ¿cierto? Temprano, desde el tiempo de Jesús, existía también la sinagoga con todas estas funciones que yo les acabé de decir a ustedes, ok. Entonces, oración, estudio, cohesión del pueblo judío. Tengamos en cuenta algo, mis amados. Estas fórmulas no reemplazan
para nada reemplaza al templo de Jerusalén, mientras este estuvo parado hasta el año 70 después de Cristo, ¿sí? Nada de esto lo va a reemplazar. Más que todo era para los judíos de la diáspora que se encontraban en otros continentes, en otros lugares muy lejanos de Israel, que la sinagoga se iba a efectuar este tipo de presentaciones, de situaciones, de cosas, para que el pueblo se pudiera reunir. Sí, va a estar lejos de Israel, pero por lo menos se va a poder unir, a hacer sus oraciones, a hacer sus peticiones y ayudarse mutuamente entre ellos. Ok, entonces, también en la sinagoga, se me olvidó decirlo, que se impartía justicia y se gestionaban asuntos de la problemática de la comunidad, todo tipo de problemas de la comunidad judía. Ok, todo esto convirtieron en algo vital en la vida cotidiana del judío galileo. Ahora sí vamos a entrar un poco al tema de las sinagogas en Galilea, ¿sí? Un poco, porque ya nos estamos introduciendo un poco a nuestro Señor Jesucristo, al tiempo histórico del primer siglo. Entonces, según Lucas capítulo 4 versículo 16, confirma que Jesús, según era su costumbre, asistía a la sinagoga en cada Shabbat para leer las Escrituras. En este contexto solo lo podía leer un buen judío piadoso que tuviera buen testimonio de la comunidad y del pueblo. Listo, hermanos. Entonces, Jesús, como un maestro itinerante, realmente le decían rabí, ¿cierto? Porque era rabí. A nadie se van a prestar en la sinagoga y pase al frente a hacer la lectura del profeta Isaías si no tenía un buen testimonio y si su familia de atrás no era una familia piadosa, una familia conocida en la comunidad y el pueblo. Entonces, sí, Jesús era visto por muchos como un maestro itinerante, le llamaban mucho rabí, ¿cierto? Y a veces le llamaban así. Él enseñaba, ¿sí? Él hacía debates, Jesús, y él también debatía con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con los doctores de la ley, porque eso era lo que hacían los judíos, los rabinos, debatían entre ellos mismos. Ok, entonces el judaísmo de Galilea, tengamos en cuenta, mis amados, vamos a ver unas características del judaísmo de Galilea que a veces la Biblia no las va a contar. Ok, el judaísmo de Galilea tenía características propias, ¿sí? Distintas del judaísmo de Judea y del resto de Jerusalén. Ok, según el historiador judío Mario Saban, la pluralidad y apertura en las sinagogas galileas, que predicadores como Jesús se interpretaba un poco más místicamente, sin dejar las interpretaciones más literales de la Escritura. Algo más difícil para el judaísmo sacerdotal ortodoxo de Jerusalén. O sea, el judaísmo de Galilea realmente era un gran problema para el judaísmo del primer siglo que habitaba en Jerusalén. Era bastante abierto, era bastante diferente. Allí es donde el Señor va a iniciar su ministerio, ¿sí? Entonces, en Galilea se diferenciaba de otros judaísmos a la apertura de una población mixta entre judíos y gentiles, lo que ayudó con un gran intercambio de ideas, de cultura, de dinamismo social, ¿sí? Por ende, las sinagogas de igual forma había proselitismo. Si la sinagoga va a ser un poco más abierta al judío gentil y al gentil, ¿sí? Entonces realmente el proselitismo
iba a ser más grande que en otros lugares. Había dos tipos de proselitismo en Galilea: el proselitismo completo, y el otro era el medio prosélito, lo que se le llaman los gentiles que se iban a sentar en la puerta de la sinagoga, los Ger Toshab, ¿sí? Ese es el nombre que ellos le tienen, y los Ger Sedek al prosélito completo, que iba a ser circuncidado también. Bueno, si es gentil ya de adulto, me imagino, ¿cierto? Y que iba a tratar de observar los 613 mandamientos y que iba a vivir como judío. Pero el Ger Toshab, Ger es extranjero, el Ger Toshab, el medio prosélito de la puerta, ¿sí? O los llamados temerosos de Dios, solamente debían de cumplir los 7 mandamientos o mitzvot de Noé. Ok, entonces estos iban a estar en transición. Los Ger Toshab en las sinagogas no eran circuncidados, por ende los circuncisos estaban adentro de la sinagoga, pero al lado de la puerta de la sinagoga iban a entrar o iban a estar los incircuncisos. Entonces, para nosotros entender el judaísmo del primer siglo, realmente debemos de entender esto, mis amados, porque el judaísmo de Galilea era bastante diferente al judaísmo ¿de qué? De las otras sinagogas. Ok, entonces, en Galilea es donde inició Jesús el ministerio, ¿cierto? Y había proselitismo definitivamente. Ahí en Mateo, Evangelio de Mateo, mis amados, capítulo 4, versículo 15, dice la palabra de Dios para entender esto: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Versículo 16: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ok, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino al mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ahora ya podemos entender un poco más este versículo. Ok, luego seguiremos, hermanos, en el siguiente programa, ¿sí? Porque no quiero unificar el nuevo tema que vamos a investigar, que vamos a mirar a profundidad, que viene la semana siguiente, que es la sinagoga de Galilea, las sinagogas mirándolo desde una perspectiva arqueológica, ¿cierto? Histórica, porque ya aparecieron, ¿sí? Entonces, para la semana que viene, mis amados, seguiremos entonces con el siguiente programa del cómo eran las sinagogas del primer siglo, y nos centraremos en las sinagogas de Magdala y de Susia, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Entonces, no te pierdas nuestra presentación del próximo programa aquí en Orígenes de nuestra alma, donde la historia y la arqueología se encuentran. Hasta la próxima. Bueno, nota final. Gran parte del estudio, de este estudio que acabamos de ver el día de hoy, mis amados, salieron de estos dos libros, ¿sí? Yeshua, el Mesías de Israel, que ese es el último libro de mi autoría, ¿sí? Muy recomendado. Aquí vamos a ver las sinagogas de Susia y de Magdala. Ok. Y también vimos de este libro, Discípulos haciendo discípulos, la temática de la sinagoga, la historia que vimos el día de hoy. Entonces, mis amados, que Dios me los bendiga y hasta una próxima. Dios me los guarde. Que pasen una feliz noche.